San Justino, mártir. Uno de los más distinguidos mártires del reinado de Marco Aurelio fue San Justino. A pesar de que era laico, fue el primer apologeta cristiano cuyas obras principales han llegado hasta nosotros. Sus escritos ofrecen detalles muy interesantes sobre los primeros años del santo y las circunstancias de su conversión. El mismo Justino cuenta que era samaritano, ya que había nacido en Flavia, Neápolis. No conocía el hebreo, pues sus padres eran paganos, probablemente de origen griego. Justino recibió una excelente educación liberal, que aprovechó muy bien, y se consagró especialmente al estudio de la retórica y a la lectura de los poetas e historiadores. Más tarde su sed de saber le movió a estudiar filosofía. Durante algún tiempo profundizó el sistema de los estoicos, pero lo abandonó al comprender que no tenían nada que enseñarle sobre Dios. Recurrió entonces a un maestro peripatético, pero el interés de éste por el dinero le decepcionó muy pronto. Los pitagóricos le dijeron que para empezar necesitaba conocer la música, la geometría y la astronomía. Finalmente, un discípulo de Platón le ofreció enseñarle la ciencia de Dios. Un día en que paseaba por la playa, tal vez en Efeso, reflexionando sobre uno de los principios de Platón, vio que le seguía un venerable anciano. Al punto empezó a discutir con él el problema de Dios. El anciano despertó su interés, diciéndole que él conocía una filosofía más noble y satisfactoria que cuantas Justino había estudiado. Dios mismo había revelado dicha filosofía a los profetas del Antiguo Testamento, y su punto culminante había sido Jesucristo. El anciano exhortó al joven a pedir que se le abrieran las puertas de la luz para llegar al conocimiento que solo Dios podía dar. La conversación con el anciano movió a Justino a estudiar la Sagrada Escritura y a informarse sobre el cristianismo, aunque ya desde antes se había interesado por la religión de Jesús. Dijo lo siguiente: «Aún en la época en que me satisfacían las enseñanzas de Platón, al ver a los cristianos afrontar la muerte y la tortura con indomable valor, comprendía yo que era imposible que hubiesen llevado la vida criminal de que se les acusaba». A lo que parece, Justino tenía unos 30 años cuando se convirtió al cristianismo, pero ignoramos el sitio y la fecha exacta de su bautismo. Muy probablemente tuvo este lugar en Efeso o en Alejandría, pues consta que Justino estuvo en esas ciudades. Aunque ya había habido antes algunos apologetas cristianos, los paganos conocían muy poco de las creencias y las prácticas de los discípulos de Cristo. Los primitivos cristianos, la mayor parte de los cuales eran hombres sencillos y poco instruidos, aceptaban tranquilamente las falsas interpretaciones para proteger los sagrados misterios contra la profanación. Pero Justino estaba convencido por su propia experiencia de que muchos paganos abrazarían el cristianismo si se les presentaba en todo su esplendor. Por otra parte, según sus propias palabras, tenemos la obligación de dar a conocer nuestra doctrina para no incurrir en la culpa y el castigo de los que pecan por ignorancia. Así pues, tanto en su enseñanza como en sus escritos expuso claramente la fe y aún describió las ceremonias secretas de los cristianos. Ataviado con las vestimentas características de los filósofos, Justino recorrió varios países, discutiendo con los paganos, los herejes y los judíos. En Roma tuvo una argumentación pública con un cínico llamado Crescencio, en la que demostró la ignorancia y la mala fe de su adversario. Según parece, la aprensión de Justino en su segundo viaje a Roma se debió al odio que le profesaba Crescencio. Justino confesó valientemente a Cristo y se negó a ofrecer sacrificios a los ídolos. El juez le condenó a ser decapitado. Con él murieron otros 6 cristianos, una mujer y 5 hombres. Desconocemos la fecha exacta de la ejecución. El martirologio romano conmemora a San Justino el 14 de abril, al día siguiente de la fiesta de San Carpo, cuyo nombre precede inmediatamente al de San Justino en la crónica de Eusebio. Los únicos escritos de Justino mártir que nos han llegado completos son las 2 apologías y el diálogo con Trifón. La primera apología, de la que la segunda no es más que un apéndice, está dedicada al emperador Antonino, a sus 2 hijos, al Senado y al pueblo romanos.
En ella protesta Justino contra la condenación de los cristianos por razón de su religión o de falsas acusaciones. Después de demostrar que es injusto acusarles de ateísmo y de inmoralidad, insiste en que no solo no son un peligro para el Estado, sino que son ciudadanos pacíficos, cuya lealtad al emperador se basa en sus mismos principios religiosos. Hacia el fin describe la apologeta el rito del bautismo y de la misa dominical, incluyendo el banquete eucarístico y la distribución de limosnas. El tercer libro de Justino es una defensa del cristianismo en contraste con el judaísmo, bajo la forma de un diálogo con un judío llamado Trifón. Parece que San Ireneo utilizó un tratado de Justino contra la herejía. Las actas del juicio del martirio de San Justino son uno de los documentos más valiosos y auténticos que han llegado hasta nosotros. El prefecto romano Rústico, ante el que comparecieron Justino y sus compañeros, los exhortó a someterse a los dioses y a obedecer a los emperadores. Justino replicó que no era un delito obedecer a la ley de Jesucristo. Rústico le preguntó: ¿en qué disciplina estás especializado? Estudié primero todas las ramas de la filosofía. Acabé por escoger la religión de Cristo, por desagradable que esto pueda ser para los que se hallan en el error. Rústico replicó: pero debes estar loco para haber escogido esa doctrina. Justino respondió: soy cristiano porque en el cristianismo está la verdad. ¿En qué consiste exactamente la doctrina cristiana? Justino le explicó que los cristianos creían en un solo Dios, creador de todas las cosas, y que confesaban a su Hijo Jesucristo, anunciado por los profetas, quien había venido a salvar y juzgar a la humanidad. Rústico preguntó entonces dónde se reunían los cristianos. Le respondió: donde pueden. ¿Acaso crees que todos nos reunimos en el mismo sitio? No, el Dios de los cristianos no está limitado a un solo lugar. Es invisible y se halla en todas partes, así en el cielo como en la tierra, de suerte que los cristianos pueden adorarle en todas partes. Rústico le dijo: está bien, pero dime entonces dónde te reuniste tú con tus discípulos. Justino responde: siempre me he hospedado en casa de un hombre llamado Martín, junto a los baños de Timoteo. Este es mi segundo viaje a Roma y nunca me he alojado en otra parte. Todos los que lo desean pueden ir a verme y oírme en casa de Martín. Así pues, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. Después de preguntar a los otros si eran también cristianos, Rústico dijo a Justino: dime, tú que eres elocuente y crees poseer la verdad, si yo te mando torturar y decapitar, ¿crees que irás al cielo? Justino respondió: si sufro por Cristo todo lo que dices, espero recibir el premio prometido a quienes guardan sus mandamientos. Yo creo que todos los que cumplen sus mandamientos permanecen en gracia de Dios eternamente. Rústico le preguntó: ¿de suerte que crees que irás al cielo a recibir el premio? Y Justino responde: no es una simple creencia, sino una certidumbre. No tengo la menor duda sobre ello. Entonces Rústico le ordenó: está bien, acércate y sacrifica a los dioses. Y Justino respondió: ningún hombre sensato renuncia a la verdad por la mentira. Finalmente Rústico le dijo: si no lo haces, te mandaré torturar sin misericordia. Y Justino respondió: nada deseamos más que sufrir por nuestro Señor Jesucristo y salvarnos. Así podremos presentarnos con confianza ante el trono de nuestro Dios y Salvador para ser juzgados cuando se acabe este mundo. Los otros cristianos ratificaron cuanto había dicho Justino. El juez los sentenció a ser flagelados y decapitados. Los mártires murieron por Cristo en el sitio acostumbrado. Algunos de los fieles recogieron en secreto los cadáveres y les dieron sepultura, sostenidos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea dada gloria por los siglos de los siglos. Amén.